queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 2 de Humanidad 2.0. Yo soy su host, Oscar Quiroz, y estoy muy contento y muy emocionado de que nos estén aquí escuchando en este segundo episodio. Si es la primera vez que nos escuchan, les recomendamos muchísimo escuchar los demás episodios que tenemos, porque todos están muy interesantes. Este no es la excepción. Entonces, pues les platico un poquito de qué trae y de qué platicamos en este episodio con la doctora Mariely de los Ríos. Estuvimos justo hablando mucho sobre maternidad subrogada, o lo que comúnmente pues, se conoce como vientres de alquiler. Es un tema que pues cada vez está sonando más y del que definitivamente todos deberíamos de estar más informados, porque pues es una situación que nos concierne a todos como sociedad y sobre todo en nuestro país, que es de los que presentan políticas más light y poco claras al respecto. Profundizamos en la complejidad y la importancia de verdad de empezar a tomar medidas regulatorias para que esta técnica deje de tener abusos y explotación, no solo en México, sino en todo el mundo, y de la delicada situación por la que pasan ahorita muchas mamás gestantes en Ucrania, en el contexto de guerra en el que viven. Muchas han sido literalmente refugiadas en un búnker bajo tierra porque por contrato no pueden salir de su país. Mariely es maestra en bioética por la Universidad Anáhuac México Norte y doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se dedica a la investigación en temas muy relacionados con la medicina, la bioética y la ética, por lo que creo que no pudimos tener mejor invitada para hablar de este tema con nosotros. Te dejo con nuestra conversación. Mariely, ¿cómo estás? Bienvenida a Humanidad 2.0. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Oscar, un gusto para mí también regresar con ustedes, la verdad es que ya los extrañábamos. Qué gusto tenerte aquí en este nuevo proyecto. La verdad es que estamos muy emocionados de tenerte aquí. Para los que no sepan, Mariely nos ha estado apoyando en el proyecto de bioética para todos desde hace ya varios años, y la verdad es que siempre que tenemos una conversación con ella son de las mejores, entonces esperemos que la disfruten mucho también. Eso dices tú, eso No, la habrá que gente también, preguntarles a los demás. la gente también dice eso, creo. Oye, Mariely, hoy pues vamos a hablar de un tema, la verdad, bien complejo, pero creo que de mucha actualidad. Antes de empezar bien con el tema, sí me gustaría que para la gente que no te conoce te presentaras un poquito. ¿Quién es Mariely de los Ríos? ¿A qué te dedicas? Pues mira, yo soy Mariely y trabajo en la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, soy profesora investigadora y coordino la revista que tenemos, Medicina y Ética, que aprovecho ahí también para invitarlos a escribir con nosotros temas de bioética, pues ahí están las puertas más que abiertas para ustedes. Y pues fundamentalmente me dedico a la docencia y a la investigación y por supuesto a todos estos temas polémicos de bioética actual que van surgiendo conforme pues las cosas se van desarrollando en el mundo, ¿no? ¿Qué estudiaste tú? Yo soy filósofa, no se espanten por eso, prometo no sacar términos demasiado rebuscados. No, yo soy filósofa de licenciatura y de doctorado y la maestría en bioética. Y durante algún tiempo me dediqué a la atención prehospitalaria, ahora ya no tanto, pero bueno, ahí andamos siempre con cuestiones médicas de por medio también. Oye, pues sí, te digo, hoy la verdad es que te invitamos para hablar de un tema, pues sí, que cada vez como que empieza a sonar un poquito más. Algunos de los que nos escuchan tal vez pueden haber escuchado hablar de ello, pues en alguna noticia o en algún artículo de internet, de esto que se llama maternidad subrogada o vientres de alquiler, ¿no? Para que dimensionemos un poquito pues de lo relevante que se vuelve. El año pasado estaba leyendo que se estima que aproximadamente 20,000 niños y niñas nacieron a través de esta técnica, ¿no? Entonces, para sentar las bases de lo que va a ser esta conversación, pues me gustaría que nos explicaras, Mariely, en términos sencillos, pues qué es la gestación subrogada y en qué condiciones, sobre todo, alguien como que podría plantearse, o sea, llevar a cabo esta técnica. Claro que sí, Oscar. Pues mira, la verdad es que es una técnica muy novedosa dentro de toda la gama que existe ya de técnicas de reproducción asistida y es una técnica pues a la vez también compleja porque consiste en, digámoslo así con términos muy sencillos, en rentar el vientre de una mujer para que albergue a un bebé durante 9 meses, un bebé que no es de ella, pero que pues por diversas razones que ahora platicamos un poquito, la rentan y tiene al bebé, ¿no? Para dárselo finalmente a otra pareja. Entonces, un poquito hay que entender cuáles son las causas que podrían llevar, ¿no? A una
tanto por parte de la persona que renta el vientre de una mujer como por parte de la mujer que renta su vientre, ¿no? O sea, creo que siempre es importante hablar del contexto. Estamos ante situaciones que pueden ser de origen médico, o sea, puede ser que realmente haya un problema de infertilidad y que ya se ha tratado con diversas técnicas y no se ha logrado, pero desafortunadamente también vivimos un tiempo muy posmoderno en donde buscamos pues un poco también como rehuir de las molestias, de la inconformidad que pudiera representar un embarazo o del dolor que pudiera representar un parto. Y pues hay muchas parejas que recurren a estas técnicas también simplemente para evitarse toda la parte del embarazo, ¿no? De la gestación, los 9 meses de la gestación y las molestias que pudieran ocasionar. Estamos hablando también de una técnica que ha sido muy recurrente para parejas del mismo sexo que desean tener un hijo y que pues por supuesto por cuestiones biológicas no pueden, entonces también se ha dado mucho en este tipo de parejas, ¿no? Es decir, la gama de causas por las que se recurre a esta técnica pues es muy variada, pero en todas ellas convergen consideraciones éticas muy importantes, ¿no? Que ahora si quieres platicamos un poquitín de ellas. Sí, 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 justo nos vamos a adentrar muchísimo en eso, entonces, sí, oye, a ver, o sea, Mariel, en el mundo, o sea, veo que existen justo como diferentes posturas y diferentes, pues, regulaciones dependiendo de cada país y a veces hasta de cada estado, ¿no? En el caso de Estados Unidos. Hay algunos justo donde se prohíbe de manera, pues, totalmente absoluta, otras donde se permite a lo mejor como de una forma, por así llamarla, altruista, y otras pues donde es aceptada mediante pues un tipo de compensación económica para la mujer gestante, ¿no? Específicamente aquí en México, me gustaría justo que nos platicaras, ¿está permitido o existe alguna regulación al respecto? ¿Cuál es la situación? Mira, si quieres, yo creo que esta conversación, o sea, antes de responderte a esta pregunta, yo creo que es importante considerar que estamos hablando de, por un lado, un asunto que tiene que ver con el derecho de una persona a formar una familia, pero también estamos hablando de un asunto que fácilmente se puede derivar hacia una explotación. Justamente, ¿no? Cuando hay una remuneración económica de por medio, y por eso es una práctica que se da no solamente en algunos estados de la República Mexicana, sino que se da en ciertos países que tienen índices de pobreza altísimos. Y se ha vuelto, digamos, una práctica como de fondeo económico por parte de algunas mujeres que ya lo ven como una forma de vida y eso lleva, pues por supuesto, a una consideración sobre la cosificación de la mujer y sobre la cosificación del bebé, ¿no? O sea, eso hay que entenderlo como un problema realmente, regularla o no, hay que entenderlo como una colisión un tanto de derechos, ¿no? El derecho de la familia, pero también un derecho de la mujer, pero también un derecho del bebé que van a nacer, etcétera. O sea, es un problema difícil de resolver. Concretamente en nuestro país hay dos estados que lo contemplan con ciertas cláusulas, como el establecimiento de un contrato, la firma previa de un contrato, que debe de cumplir ciertos requisitos, con agencias especializadas, etcétera, es el estado de Sinaloa y Tabasco, ¿no? De ahí en fuera, México es muy laxo en la regulación en general de temas de reproducción asistida. Luego tenemos una mención específica en los códigos de Querétaro y en el código de San Luis Potosí. Tenemos una mención específica a la práctica de la gestación subrogada, pero para prohibirla. O sea, no, es decir, la contemplan como prohibida en esos territorios, mientras que en Sinaloa y en Tabasco dejan la puerta abierta a que se practique, pero evidentemente pues sí con estos requisitos que te comento, ¿no? Que además son requisitos a nivel mundial, o sea, sí se necesita, es algo que se debería de realizar a través de la firma de un contrato en donde las partes estuvieran de acuerdo, ¿no? Claro. Sí, donde se vieran justo como a lo mejor sus, o sea, derechos y obligaciones, ¿no? Como que de ambas partes, porque si al final también se deja así de abierto, pues también se vuelve todavía un problema a lo mejor más grande, ¿no? Claro, no, es que se han dado casos a lo largo de la historia, o sea, el por qué tenemos que llegar a la firma de un contrato, pues es porque desafortunadamente muy al inicio hubieron muy malas prácticas en donde a lo mejor luego la pareja que estaba pagando pues se arrepentía y ya no quería tener al bebé y entonces ese bebé pues ya no era prácticamente de nadie y había que resolver ese tema, ¿no? O alguna complicación durante el embarazo, pues que a lo mejor no quedaba cubierta y de pronto se descuidaba la mujer gestante. Entonces, a partir de esas malas prácticas, pues ahora ya los convenios que hay, los contratos que hay de gestación subrogada, pues contemplan muchas opciones que pueden ocurrir durante la gestación de ese bebé, ¿no? Claro. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, este caso, se me viene a la mente preguntarte
o sea, qué consecuencias, no sé, médicas, psicológicas, a lo mejor hasta de salud, puede existir en las tres partes involucradas, ¿no? Porque están los papás justo que están buscando tener al bebé, la mamá gestante y el bebé como tal, ¿no? O sea, están estas tres como partes involucradas. ¿Qué consecuencias a lo mejor como que tiene cada uno? Porque yo creo que cada uno tiene o existen consecuencias de algún grado, ¿no? Psicológico o de salud. De la mamá que pues tiene un bebé pero no es suyo y luego se lo pasa a alguien más. Y del bebé que nunca estuvo con la mamá hasta que ya nació. Y de los papás que nunca tuvieron al bebé hasta que ya nació. O sea, como, cómo funciona o qué consecuencias. Pues mira, yo lo primero que te diría es que no solamente para las tres personas involucradas, sino que puedes tener muchas más personas involucradas. O sea, y por eso la primera de las consecuencias que habría que pensar es en el problema, por supuesto, de filiación que pueda haber al momento de determinar la paternidad y la maternidad. Tenemos legislaciones como en México, en donde claramente se establece, ¿no?, que la maternidad o la madre es pues la que da luz al bebé, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que esa mamá que va a dar a luz al bebé en un proceso de gestación subrogada, pues puede no ser la mamá biológica, ¿no? O incluso puede no ser ni siquiera la mamá que al final va a quedarse con el bebé, que es la que pagó por todo el procedimiento. Entonces estamos hablando de que un bebé nacido por un proceso de gestación subrogada, pues puede tener muchos papás y muchas mamás, ¿no? Puede ser la mamá, por supuesto, que lo da a luz, quienes pagaron por el proceso, puede ser quienes donaron los gametos sexuales en caso de que no hayan sido los mismos que pagaron por el proceso, y cada uno puede tener su pareja. Entonces ese bebé puede ser reclamado por varias parejas y por tener, digámoslo así, varios papás y varias mamás, ¿no? Entonces eso tiene que quedar muy bien establecido en el contrato, pero a veces pues ese contrato puede no ir de acuerdo con la jurisdicción local, ¿no? Y eso pues genera un problema en primer lugar jurídico. Una segunda consecuencia pues puede ser esta cuestión que yo te comento, de que de repente pues los papás que pagaron por el proceso de gestación pueden no querer al final quedarse con el bebé, sobre todo en casos en que a lo mejor durante el embarazo se presenta alguna malformación o se presenta alguna cuestión que genera una condición médica en el bebé, y pueden renunciar a esa paternidad al final del parto, ¿no? Y habría que determinar con quién se queda ese bebé. Pero luego también tenemos un proceso de casi de dislocación psicológica entre una mamá que da a luz a un bebé, pero que ni siquiera lo puede ver y ni siquiera lo puede cargar, porque así está establecido en el contrato, justo para no generar este vínculo, pero ya lo generó durante 9 meses. O sea, que hay que considerar que lo que se da en un embarazo de 9 meses, pues es una comunicación materno-fetal en todos los sentidos. Entonces no es un simple objeto para el cual la mamá gestante permanezca ajena, sino que estamos hablando que ya hubo un proceso de simbiosis entre ella y el bebé, y al momento de dar a luz lo va a tener que entregar a unos papás con los que el bebé no desarrolló ese vínculo materno-fetal. Y estas consecuencias pues pueden ser gravísimas. O sea, todavía no hay estudios de evidencia científica que demuestren lo que puede pasar, pero sí sabemos que son bebés que a lo mejor van a presentar en su momento problemas de relaciones afectivas, por ejemplo, ¿no? Porque este vínculo esencial pues se rompió en algún momento. Eh, y bueno, de ahí en fuera, pues todas las cuestiones que te comentaba hace unos minutos de pues un cambio, ¿no? Un cambio a nivel de ideología, de cosificar a una mujer rentando su vientre para que dé a luz a un hijo, de cosificación del bebé por considerarlo como un derecho, y no como un don natural, sino considerarlo como un derecho y reclamarlo como un derecho, incluso mediante la firma de un contrato. O sea, ahí digo, ¿qué más ejemplo que la cosificación? O sea, ¿qué más contrato de perdón, qué más ejemplo de la cosificación del bebé que la firma de un contrato de subrogación, ¿no? Etcétera. Es decir, hay muchas consecuencias, y a nivel social, pues también hay que hablar de una sociedad que poco a poco está caminando hacia un turismo procreativo, turismo de la fertilidad, que es el caso que ahora también tenemos ahí en temas bioéticos en la guerra de Rusia y de Ucrania, ¿no? O sea, son destinos turísticos en materia de fertilidad,
y tenemos pues personas que no pueden gestar en las mejores condiciones y que tampoco los podemos sacar de ahí, ¿no? Entonces, sí hay que considerar que socialmente pues estamos llevando una práctica que en principio debiera ser natural a un plano que se vuelve meramente comercial y por supuesto pues con un liberalismo de por medio ahí con un liberalismo por un lado y con un utilitarismo por el otro. Claro. Oye, Marieli, justo ahorita hablas de la guerra de Ucrania y me voy a meter más a profundidad porque creo que es un tema interesante del que podemos hablar en un momento. Pero antes a lo mejor como que me gustaría dar un paso hacia atrás y que nos explicaras un poquito, como nos hablabas justo de que para que hubiera maternidad subrogada existía como esta parte de la reproducción asistida, ¿no? Para lo mejor para la gente que no sepa qué es o cómo funciona, y me decías, ¿no? Que hasta puede haber o sea, otros papás ahí involucrados también, no solo las tres personas involucradas, sino igual hasta más, ¿no? ¿Cómo es un proceso de reproducción asistida, así a grandes rasgos, cómo funciona en la técnica y cómo puede llegar a la maternidad subrogada también? Sí, pues mira, lo que pasa es que la reproducción asistida podemos hacer una clasificación muy genérica en aquella que ocurre, digamos, dentro del cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, cuando por causas naturales no se puede concebir a un bebé, pues se recurre a ciertas técnicas de reproducción asistida, así se llaman, y pueden ser catalogadas en aquellas que ocurren, digamos, dentro del cuerpo de la mujer, en donde hay una capacitación previa de los gametos sexuales, tanto femeninos como masculinos, dependiendo, y finalmente el lugar de la concepción se da en donde ocurriría de forma natural, ¿no? En el cuerpo de la mujer, pero también tenemos una clasificación de las técnicas de reproducción asistida que es extracorpórea. Y esas técnicas extracorpóreas, el lugar de la fecundación no ocurre en el cuerpo de la mujer, sino que ocurre fuera del cuerpo de la mujer. Es decir, en un laboratorio se procrea a un embrión y el embrión después es trasladado al útero de la mujer. Ahora, esa es una primera clasificación, pero una segunda clasificación que da lugar a que existan muchos papás, por ejemplo, en el caso de una gestación subrogada, pues tiene que ver con que ambas técnicas pueden ser homólogas o heterólogas, o sea, pueden ser en donde los gametos sexuales son de la misma pareja o en donde se recurre al gameto sexual femenino o masculino de otra pareja, que sería la heterosexual. Entonces puedo tener homólogas o puedo tener heterólogas, que sería la que tendría más personas involucradas, ¿no? El caso de la gestación subrogada se ubica, pues por supuesto, dado que los papás que buscan esa gestación no son los gestantes, o no es la mamá gestante al menos, pues evidentemente la fecundación ocurre fuera del cuerpo de esa mujer, entonces se consideran extracorpóreas, pero además pudieran ser consideradas también heterólogas, o sea, es que las combinaciones son muchas, ¿no? Entonces puedo tener una mamá que es la que va a albergar en su vientre a un bebé durante 9 meses, pero que además también fue la que donó los gametos. O no necesariamente, puedo tener los gametos de la pareja que está pagándole a esa mujer y ella nada más prestar su vientre. O pueden ser los gametos masculinos de alguna de las dos, más los gametos femeninos de ninguna de las dos, y entonces tengo que tener a una tercera que involucre la donación de los gametos sexuales femeninos. Entonces, las combinaciones y las personas involucradas pueden llegar hasta 5 o 7, ¿no? Al mismo tiempo para un proceso de gestación subrogada. El material genético es uno, la persona que va a albergar en su vientre es otro, pero además la persona que va a pagar por las dos cosas es otra, y cada uno con sus respectivas parejas. Lo que es importante es recalcar entonces que estas técnicas de reproducción asistida pues pueden ser intracorpóreas, que ocurrirían, digamos, de forma en el lugar fisiológico normal de la fecundación, y extracorpóreas, en donde se insertaría la gestación subrogada, en donde primero se genera un embrión que después es trasladado al útero de la mamá para que siga su proceso de embarazo normal, ¿no? Que por supuesto tienen más implicaciones éticas y bioéticas que las primeras, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Sí, que, o sea, suena impactante, ¿no? Cuando dices que puede haber, o sea, el bebé que se está gestando podría tener hasta siete papás, ¿no? Eso sí está fuerte
pensarlo así sí te pone a pensar mucho, ¿no? Claro, porque además por más contratos que hagas, pues el bebé nace en un lugar que tiene unas leyes muy claras, ¿no? Por ejemplo, es lo que te comentaba del caso de México, o sea, los contratos de subrogación de vientre que tenemos en México, por ejemplo en Tabasco, que es el estado en donde más se realiza esta práctica, pues un poco la verdad es que van en contra de lo que la misma Ley General de Salud establece, ¿no? O sea, con respecto a la maternidad, o sea, la maternidad se define en función de la persona que da a luz. Y en el contrato no dice eso, en el contrato le dan la maternidad y la paternidad a quienes están pagando por el proceso, que además es eso, son procesos caros en general, ¿no? En términos generales son procesos caros, pero que en un país con escasos recursos, para una mujer con escasos recursos, que se ha vuelto su modo de vida, pues evidentemente los precios pueden ser estratosféricos en un afán por tratar de generar más ingresos para la familia. Ahí es en donde entran temas de explotación de las mujeres, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sí. Oye, Maril, pues justo, hay quienes justo dicen que a lo mejor esta técnica debería prohibirse, a lo mejor justo en niveles de código civil, incluso penalizarse, ¿no? Y otros que dicen que estos acuerdos pues, deberían de aceptarse, deberían de justo regularse para evitar estas malas condiciones y abusos. Desde tu experiencia y pues desde todo tu conocimiento, tú que has estudiado más el tema, ¿crees que se debería de prohibir, se debería de regular? ¿Cuál es tu postura frente a esto? Pues me haces una pregunta demasiado compleja. Dados los acontecimientos que hemos vivido últimamente con los procesos que tenemos atorados ahí en Ucrania, precisamente Ucrania es uno de los destinos de turismo de fertilidad más socorridos a nivel mundial, y tenemos muchas mujeres que están ahí gestando bajo condiciones de guerra que ustedes ya bien conocen y que no pueden salir por conservar su vida, por el peligro que implica estar hoy por hoy en Ucrania, y no pueden salir por el contrato. Entonces, dados estos acontecimientos, a mí me parece que es una práctica que en principio no debiéramos ni regular ni permitir, por supuesto, ¿no? Ahora, se está dando, es una realidad que se está dando y es una realidad que no puede. Entonces, si ya la tenemos enfrente, lo que hay que hacer es regularla, pero en principio no debiéramos, porque sí creo que implica un tema de materializar a una persona o a varias personas en el proceso, de usarlas como medios para la satisfacción de fines económicos, sociales, personales, psicológicos, emocionales, etcétera. Y la persona, pues nosotros sabemos que no puede ser nunca usada para ningún fin, ¿no? Sino que justamente es fin en sí misma. Entonces, cualquier proceso de gestación subrogada, aunque implique un beneficio secundario de, por ejemplo, incrementar los ingresos de una mujer que tiene que salir adelante en un país como India, que es otro de los destinos turísticos de fertilidad más socorridos a nivel mundial, aunque implicara eso, no quiere decir que por ese efecto secundario tenga que ser una práctica válida, porque de inicio a fin, el objeto, el fin y la circunstancia presentan problemas éticos, ¿no? En un proceso de gestación subrogada. Ahora, la tenemos y la tenemos presente y la tenemos en nuestro país y la tenemos en muchos otros países, sobre todo, repito, en países con ingresos bajos. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Pues regularlo, ¿no? O sea, no es posible, México, si ya sabemos que se da en territorio nacional, pues tendríamos que regularlo a nivel federal, no nada más en Tabasco y en Sinaloa, tendríamos que regularlo a nivel federal. O sea, ya lo tenemos enfrente, entonces lo que ahora tenemos que hacer es regular para proteger lo más que podamos a la mujer gestante, al bebé que se está gestando dentro de ella, y que no sea una práctica que caiga en una explotación de mujeres, ¿no? O en una cosificación de bebés. Claro, sí, que se vean como un producto, ¿no? Casi que sí que puedas ir al Exacto. súper y tener un bebé, ¿no? O sea, como que sí, sí que se vea justo como ese valor que tiene realmente el tener un bebé y no que sea un producto como tan fácil o sin, justo sin regularse al menos, ¿no? Que esté tan abierto a que pues, cualquier persona en cualquier condición, pues como que llegue a eso, ¿no? Claro, y además porque, o sea, la verdad es que consideramos que también hay otras alternativas, o sea, las mismas técnicas de reproducción asistida, pues van de las que tienen menos consecuencias, implicaciones éticas, a las que tienen más implicaciones éticas, ¿no? Entonces, simplemente la misma reproducción asistida intracorpórea, con gametos de la misma pareja, etcétera,
pues es una práctica que tiene muchos menos implicaciones que llegar a un proceso de gestación subrogada, que además va a implicar una técnica de procreación de un embrión fuera del lugar natural, una implantación con riesgos hacia la mujer, con riesgos hacia los embriones, no se genera un embrión, eso lo sabemos, se generan varios embriones, y luego qué se hace con los que se quedan sobrando por ahí, etcétera. Entonces, y no olvidemos tampoco que existe la alternativa de la adopción, ¿no? Que al final es una de las alternativas que se ofrecen para parejas que no pueden tener hijos y que no tiene ninguna implicación ni ética ni bioética. Claro, tiene muchas implicaciones jurídicas y entonces lo que hay que trabajar son en esas implicaciones jurídicas. Pero me parece que hay otras alternativas que podemos intentar antes de tener que recurrir a una técnica de este tipo, donde los riesgos son más grandes y donde las implicaciones bioéticas son también más grandes, ¿no? Claro, claro. Oye, justo, a ver, ya estábamos un poco ahí acariciando el tema de Ucrania. Me gustaría que nos metiéramos un poquito más de lleno a toda esa parte. Justo estaba leyendo que junto con Georgia, Rusia y algunos estados de Estados Unidos, ahorita que decías India, corrígeme si me falta alguno, pero justo Ucrania es como de estos únicos lugares en el mundo donde se permite como la maternidad subrogada comercial, ¿no? Mucha gente pues, de Europa y de Asia pues llegan a pagar, estaba viendo que entre 40,000 y 50,000 euros, que son aproximadamente 1 millón de pesos mexicanos, para tener pues un bebé de esta forma, ¿no? Y luego que justo como decías, ¿no? Muchas veces pues caen en estos abusos de que sí es a lo mejor una empresa o una persona que tiene a muchas mamás gestantes y que realmente de esos 40,000, 50,000 euros que la gente paga, pues las mamás ven una parte muy pequeña, ¿no? O sea, no es como que vean ese dinero de forma completa, ¿no? Eh, Justo tengo entendido que pues a raíz de la invasión rusa, pues justo las madres sustitutas en Ucrania debían tomar pues esta decisión difícil de huir de la guerra o quedarse, ¿no? Entonces no sé si podrías explicarnos un poquito más de esta fuerte situación que hay en Ucrania en este momento. Pues mira, como bien dijiste, Oscar, Ucrania, Rusia, India, Grecia y algunos estados de Estados Unidos son estos países, Estados Unidos no necesariamente por bajos ingresos, más bien por una cuestión ideológica, pero Rusia, Ucrania, Ucrania, por ejemplo, es un territorio muy vasto y muy rico en recursos naturales, pero los salarios son bajísimos. Entonces la gente vive en umbrales de pobreza importantes. Rusia, poco más o menos la misma historia. India, ni se diga. Grecia se puso de moda cuando fue toda la crisis que tuvimos en Europa, ¿no? Entonces, son países que han recurrido pues a técnicas que no son éticas, pero por tratar de salir adelante. Entonces, como bien dices, el tema de la guerra de Rusia-Ucrania, pues evidentemente levantó, puso el dedo sobre la llaga en un tema de por sí controversial, en donde ya se venían realizando un montón de procesos de gestación subrogada en Ucrania. Y en estos procesos de gestación subrogada, pues claramente en los contratos que se firmaban, decía que la mujer gestante no podía salir del territorio ucraniano, ¿no? Al menos hasta que, pues evidentemente, llevara a término su embarazo, naciera el bebé y se entregara oportunamente a los papás correspondientes. Pero el problema que tenemos es que en Ucrania están naciendo un promedio de 2.500 niños al año. O sea, dimensionemos esto, 2.500 niños al año por esta técnica. O sea, ahora mismo, hoy por hoy, desde el 24 de febrero, estamos teniendo un montón de mamás ahí que no pueden salir del territorio, ni siquiera por protección de ellas, menos aún por protección de los bebés, pero que tampoco los papás que pagaron ni siquiera son ucranianos. O sea, el problema radica en que tenemos papás de distintas partes del mundo que pagaron el proceso, que pretendían ir a Ucrania a recoger a su bebé y que ahora no pueden y están naciendo los bebés y no se los pueden entregar a los papás porque Ucrania sigue bajo guerra y las mujeres gestantes no pueden salir del territorio ucraniano. Entonces la agencia más importante de Ucrania que realiza esto, pues hizo ahí una especie de búnker en donde metió a todas las mamás un poco como para protegerlas. Hoy sabemos que están vivas, que están bien, pero pues les están empezando a faltar suministros y los papás que pagaron por ese procedimiento pues no pueden llegar a Ucrania, ¿no? Y sí, efectivamente es un problema porque pues un proceso de estos en una gestación subrogada en un país así,
pues estamos hablando de entre los 55 y 65.000 euros, ¿no? Que como bien dijiste, pues un poquito más de 1 millón de pesos. Si te vas a Estados Unidos o si te vas a Grecia, los costos se elevan un poquito más que eso. Y son mujeres que a lo mejor de esos 65.000 euros que los papás están pagando, pues son mujeres que a lo mejor reciben 11.000, ¿no? Es decir, ni siquiera la mitad, ¿no? Mucho menos de la mitad de ese dinero. Y por eso viene un tema de que las mujeres lo empiezan a ver como una práctica para incrementar sus ingresos, que son bajos, pero al mismo tiempo viene una práctica de sobreexplotación de estas mujeres. ¿Y por qué la gente viaja a países como Ucrania? Pues porque es en donde está más barato la gestación subrogada. ¿O por qué se van a India? Pues porque está más barato. Pero ya ha habido casos, Oscar, en la historia en donde a lo mejor se van a India, tienen a su bebé en India y luego cuando regresan a España, por ejemplo, no lo pueden registrar, porque en España la ley dice que los papás son la mamá es la que dio a luz al hijo, ¿no? Entonces ya hemos tenido ese tipo de problemas con este turismo de fertilidad que se ha estado generando en estos países. Por eso yo creo que si es algo que, a ver, ya se está dando, lo que tenemos que hacer es regularlo, ¿no? Claro. Sí, como dices, a lo mejor hasta, justo como hay turismo y viajan de un país a otro para hacer todo este tipo, o sea, a lo mejor tendría que ser hasta una regulación de índole internacional, ¿no? No solo de cada país, sino internacional que justo como que regule todo eso, porque pues ya al final, como dices, van de España a Grecia o de España a la India o, Exacto. o sea, como, o de China a Ucrania, ¿no? O sea, como que sí hay un problema ahí fuerte de regular, pues porque si no, justo si se les niegan las actas de nacimiento, pues es como si el bebé casi casi no Exacto. existiera, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Eso ya, pues bueno, ya no, o sea, ha habido casos en la historia, poco a poco se han ido regulando, pero no deja de ser una práctica que está cosificando a la mujer y que está cosificando al bebé. Es decir, es una práctica que está cosificando personas y es una práctica que tiene muchas implicaciones. Digo, ojalá que no pase en todos los países lo que está pasando ahorita en Ucrania, pero Ucrania no lo vio venir tampoco. Y ahora estas mujeres que quieren salir porque a lo mejor tienen familia en otro lugar, no pueden abandonar el territorio, ¿no? Ni siquiera en una situación de guerra como la que están desde el 24 de febrero, ¿no? Oye, y estas mamás gestantes, a lo mejor justo en estas como empresas o instituciones que se dedican como a que tú te contactas con ellos y ya ellos te asignan una mamá gestante o así. em, o sea, sabemos más o menos como cuántas bebés a lo mejor, digo, sé que no se puede tener más de un bebé cada 9 meses, pero a lo mejor cada cuántas veces son expuestas a esta situación, ¿no? O sea, como que qué tanta explotación hay desde ese lado, no sé qué sepas de todo eso. Pues mira, los países que lo tienen regulado, como es el caso, por ejemplo, de India, no estoy segura, Oscar, pero me parece que no pueden ser más de 6 embarazos los que tenga la mujer, ¿no? Ya. Porque además, evidentemente, tampoco está o sea, después de cada uno se tiene que dejar pasar algún tiempo después de 6 embarazos, pues el útero de la mujer no recobra su forma normal y tendría ya complicaciones más severas para gestar a un bebé durante 9 meses. Entonces, me parece que no son más de 6, que tampoco es redituable. O sea, si nos ponemos a analizarlo, pues digo, le va a alcanzar a la mamá durante 6 años más o menos, o a lo mejor si les tiramos un poquito durante 12 años más o menos, pero tampoco es un modo de vida que le alcance para el resto de sus días, ¿no? O sea, y sin embargo, pues bueno, la urgencia de tener que vivir al día y de tener que salir adelante al día, pues es lo que lleva a estas mujeres a prestar su vientre, ¿no? Sí, qué fuerte. Oye, pues justo, o sea, ajá, o sea, hablando justo de este tema como económico, pues creo que a lo mejor como que limita de cierta forma a las mamás gestantes como tomar una decisión libre, justo porque se ven como muy condicionadas por este déficit financiero que a lo mejor tienen. ¿Qué otras como que implicaciones así de delicadas crees que las instituciones o sea, que vayan a regular o que regulen este tipo de cosas deberían de tomar en cuenta, ¿no? Para regularla de la mejor forma. O sea, ¿cómo crees que debería de ser el proceso para regular algo así de complejo? Híjole, pues la verdad es que sí, sí está muy complejo de regular.
Yo creo que también toda la parte, por ejemplo, de la cobertura de los posibles riesgos que la mujer pueda tener, porque no nada más es la implantación en o sea, la mujer tiene que someterse a una serie de análisis antes, a una serie de procesos igual hormonales para fortalecer su útero y que pueda realmente albergar al bebé durante 9 meses. Si va a ser ella la que done los gametos o va a haber una tercera persona. Creo que también es importante, es un proceso de donación de gametos sexuales, sobre todo femeninos, tiene muchas más implicaciones que la simple donación, o sea, tiene que haber un proceso de hiperestimulación ovárica, que puede traer a su vez muchas otras consecuencias, que es doloroso para la mujer, que es incómodo para la mujer, y que además, pues bueno, otros riesgos como puede ser que se desarrolle a lo largo del embarazo un proceso de diabetes gestacional, por ejemplo, que puede tener complicaciones tanto para la mamá como para el bebé, que si la mamá gestante en algún momento tuviera que dejar de trabajar porque su embarazo se vuelve en un embarazo de alto riesgo, pues que también hubiera una cobertura de gastos para ella por tener que estar de incapacidad, por guardar el reposo suficiente para que el embarazo llegue a término. Eh, que a lo mejor que ese bebé tuviera, o sea, creo que pocas veces pensamos en el bebé que van a hacer, pues el bebé que van a hacer a lo mejor, evidentemente, si sabe que fue producto de una gestación subrogada, pues va a querer conocer a la mamá que lo tuvo en su vientre durante 9 meses o a los que donaron sus gametos sexuales. Entonces también regular que ese bebé tenga acceso de alguna forma al conocimiento de sus verdaderos padres. Eh, creo que hay temas de herencia, por ejemplo, eso también es algo que pensamos poco, pero pues mm, ese bebé puede ser el heredero de alguno de sus 5 o 7 papás, pero al mismo tiempo esa mamá que no tiene ningún vínculo porque lo tiene que entregar acabado el parto, pues a lo mejor también hubiera querido heredar, o sea, no sé, hay como muchas cuestiones también relacionadas con temas de herencia, con temas de filiación, con temas económicos, etcétera. Yo creo que es bien complicado regular una práctica, Oscar, porque va a depender del tipo de práctica, de las personas involucradas, de los momentos. Luego tiene situaciones que a lo mejor también valdría la pena contemplar dentro de las regulaciones, como podría ser, por ejemplo, que una mujer que no quiere embarazarse, pero sí quiere tener un hijo, pues le dice a su mamá, o sea, a la abuela del bebé, le dice que tenga a su hijo, ¿no? Que se han dado casos ya también a lo largo de la historia. Entonces, pues ahí, ¿quién es la verdadera mamá? ¿La abuela o la mamá que no lo tuvo en su vientre, pero la abuela que sí lo albergó en su vientre, pero no son sus gametos? Y ese bebé le va a decir abuela, ¿a quién? ¿A su mamá o a su abuela? Es decir, vamos, hay muchas situaciones, ¿no? También regular el tema, a lo mejor de que la gestación subrogada sea una vía para que tengan hijos personas a lo mejor del mismo sexo, creo que también habría que regularlo muy bien, dependiendo a la sociedad que estamos teniendo y la sociedad que queremos tener, ¿no? También, es decir, hay una complejidad y una gama de opciones, pero yo creo que lo más importante es ver que realmente las causas por las que se pueden recurrir a una gestación subrogada, muchas de ellas, incluso a nivel médico, son causas que se pudieran atacar con otras técnicas de reproducción asistida o brindándoles la opción de una adopción, por ejemplo, ¿no? Oye, y hablando justo de regulación y de todo esto, justo mencionabas que creo que Tabasco, ¿qué otro estado de México? Sinaloa, ajá, como Sinaloa. que permitían, Querétaro que lo prohíbe completamente. Expresamente, San Luis Potosí lo prohíbe. Hacen mención en su código, pero lo prohíben. Ya, o sea, ¿qué eso hace cuánto fue? Y sobre todo también preguntarte como que si ves pasando algo pronto, o sea, ¿ya se están tomando pláticas de eso o se sigue ignorando completamente? O sea, como cuál es la situación actual y ves que se regule pronto o no tanto en el país. Pues mira, yo creo que con la autonomía que están teniendo los estados y en una república democrática como la que somos, yo veo difícil que esto llegue a ser tema de regulación federal. Yo creo que cada estado va a seguirlo haciendo de forma muy particular, pero eso está generando pues muchas lagunas. O sea, por ejemplo, te comento el caso, tenemos una de las clínicas
de fertilidad más importantes a nivel mundial está ubicada en nuestro territorio, está ubicada en Guadalajara. No sé si ustedes, Ya. no sé si te suene, Oscar, o le suena al auditorio el caso que hubo, me parece que fue, si no recuerdo mal, tendría que checar la fecha exacta, pero me parece que fue hace 8 años o 9, en donde una pareja se vino a Guadalajara a procrear a su hijo porque ella tenía una condición mitocondrial que era muy posible que se le pasara a su hijo y entonces recurrieron a la donación de gametos. Entonces, ¿por qué se realizó en Guadalajara y no se realizó en otro lugar? Pues porque no tenemos regulación y entonces al no tener regulación, pues todo está permitido porque no tenemos nada que lo prohíba, ¿no? Pues yo creo que es como el mismo caso de Tabasco, pues lo permite, pero no pone muchas restricciones, o sea, no hay una claridad respecto de se permite en estos casos o bajo estas condiciones. Sí pone algunas, pero no establece mucha claridad. Sinaloa es reciente, bueno, reciente me estoy refiriendo de hace no más de 10 años, ¿no? Y también, o sea, es una regulación muy laxa al respecto, en donde creo que deberíamos de empujar para que hubiera más regulación y para que hubiera más regulación federal. Pero la verdad, para como veo yo la cosa, no creo que esto prospere a nivel federal. Más bien va a ser un poquito el fenómeno muy parecido a lo que ha estado ocurriendo con el tema del aborto, ¿no? O sea, un estado lo despenaliza, luego el otro también, luego el otro también, luego el otro también, pero no es algo que esté a nivel federal, ¿no? Yo creo que la autonomía de los estados no va a permitir que este tema se lleve a nivel federal, debería de, pero no creo que eso pase, ¿no? Ahora, también tienes toda una corriente ideológica, o sea, no solamente es lo jurídico, tienes una corriente ideológica, una sociedad que está presentando una tendencia cada vez más liberal, una tendencia cada vez menos restrictiva, una tendencia en donde prima el deseo por encima del deber, y eso pues, está haciendo que se presione a veces y que se avalen cosas a veces sin considerar todos los factores que implicaría una práctica de este tipo, ¿no? Por supuesto, es algo que si se va a regular, se debería de regular para proteger a la mamá y para proteger al bebé, sobre todo. O sea, de regularse debería de ser hacia allá. Ya, claro. Sí, porque al final son los que justo como que implican o podrían tener mayor riesgo, ¿no? Que los papás que nada ponen dinero y pues ya, ¿no? Se deshacen de cualquier, a lo mejor justo responsabilidad o obligación que puedan llegar a tener, ¿no? Exacto, sí, son los más vulnerables, o sea, al final del día la mujer gestante y el bebé son los más vulnerables, pueden ser abandonados en cualquier momento, o sea, hay algunas clínicas que te permiten la recesión del contrato, por ejemplo. Y entonces, pues tú imagínate a los 6 meses que los papás digan no, siempre no, pues evidentemente esa mujer tiene dos opciones, o quedarse con el bebé y hacerse cargo de él, pero si viene de escasos recursos, pues menos va a poder hacerlo, o recurrir a un aborto. Entonces, esta práctica también puede dar origen a un incremento de abortos en el caso de que los papás que están pagando rescindan contrato. Oye, y a ver, y en el tema justo de Ucrania y así que pasó, pues este tema sí sonó un poquito más, ¿no? Que justo las mamás no podían salir del país y los papás no podían ir por sus hijos, todo esto. O sea, se habló un poquito más, o sea, como que se empezó a decir como, oigan, aquí hay un tema, hay que regularlo más, o también lo siguen ignorando. O sea, como cuál es la situación en ese sentido. Pues, yo creo que no es que lo estén ignorando, lo que pasa es que ahorita yo creo que tienen otras cosas en qué ponerse a pensar, pero o sea, lo que algunos bioeticistas proponíamos en su momento cuando supimos de esta situación fue decir, a ver, pues abran corredores humanitarios, o sea, que los papás que pagaron se acerquen a Rumania, se acerquen a Polonia, y puedan encontrarse ahí con las mamás gestantes, pero se comprometan no solamente a recibir al bebé, sino que se comprometan a las mamás gestantes, darles alojamiento en otro país para que puedan dar a luz, ¿no? En mejores condiciones, estando en un subterráneo, todas juntas, con escasez de recursos, que es como están ahorita, ¿no? O sea, esta agencia, pues bueno, no las dejó abandonadas a su suerte, o sea, sí las llevó a un refugio, en donde tengo entendido que están bien y están siendo atendidas y demás, pero los bebés están naciendo y los bebés no se están pudiendo encontrar con sus papás
con los papás pues que pagaron por esto, ¿no? No sé si sean sus papás o no, pero al menos por las personas que pagaron por este procedimiento. Entonces, lo que hubiera sido muy conveniente es que se fijara, así como de repente se abrió algún corredor humanitario en condiciones muy difíciles, pero se abrió, pues así que se acordara un corredor humanitario para estas mamás que están gestando y que se encontraran con los papás que pudieran viajar a países cercanos a Ucrania, ¿no? Hasta donde tengo entendido eso no ha pasado. Hasta donde tengo entendido siguen en este refugio y los bebés también, esperando que en algún momento la cosa se calme y puedan los papás ir a recoger a sus hijos, porque el contrato dice que son los papás los que tienen que ir a Ucrania a recoger a sus hijos, no la mujer la que tiene que salir de Ucrania para entregar al bebé, ¿no? O sea, la verdad es que por una cuestión muy práctica, o sea, por el riesgo de que a lo mejor en el Inter se pudiera fugar con el bebé. Entonces, el contrato dice que son los papás que están pagando los que tienen que ir a recoger a sus hijos a Ucrania. Entonces, bueno, tenemos una situación muy complicada porque tenemos bebés que no tienen papás y tenemos mamás que siguen dando a luz en condiciones de riesgo, que no sabemos cuánto tiempo les va a durar la leche, que no sabemos cuánto tiempo les va a durar los pañales, que no sabemos cuánto tiempo les va a durar la comida, que etcétera, y que pues no vemos un escenario claro de fin de este conflicto. Oye, Marieli, pues nada, te agradezco de verdad muchísimo, muchísimo todo tu tiempo por compartir este espacio aquí con nosotros hoy. La verdad es que creo que estuvo súper interesante conocer de un tema a más profundidad del que justo a lo mejor algunos hemos escuchado hablar pues poquito o alguna cosa o más o menos, pero pues, a esta profundidad creo que es importante saberlo porque como decías, ¿no? Como que cada año es más y más y puede llegar a ser un problema si no se regula de la forma correcta en unos años, ¿no? Entonces creo que es importante que también este tema se empiece a hablar cada vez más y pues te agradezco muchísimo haber estado con nosotros hoy y haber compartido todo tu conocimiento con nosotros. No, pues al contrario, Oscar, siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos siguen. Ya está de regreso este equipo genial, entonces vamos a apoyarlos y vamos a tratar de impulsar a Oscar y a su equipo. Y pues nada, yo quedo a sus órdenes como siempre, con el gusto de seguir colaborando con ustedes, Oscar. Te agradezco el espacio. Gracias, Marieli. Oye, ya para acabar, nada más dile a la gente dónde te podría encontrar si a lo mejor como que quiere tener contacto contigo para hacerte alguna pregunta o más. Pues la verdad es que soy muy mala para las redes sociales, pero en el Facebook estoy como Marieli de los Ríos o mi correo electrónico que se los doy con mucho gusto, elizabeth.delosrios@anahuac.mx. Lo repito, Elizabeth con TH al final y Z punto de los ríos @anahuac.mx. Y yo pues nada, como siempre quedo a sus órdenes. Gracias, Oscar, gracias a todos ustedes. Gracias, Marieli, te mando un abrazo. Nos estamos escuchando. Gracias, Oscar, igualmente para ti y para todos. La conversación con la doctora Marieli me dejó pensando mucho sobre lo rápido que avanza la ciencia y la tecnología y lo complejo que debe ser regular tantas prácticas y tecnologías nuevas que salen al público cada año. Es impresionante cómo muchas veces todo este tipo de técnicas tan delicadas se ponen como una opción sin siquiera existir una regulación adecuada ni estudios de impacto psicológico, social, de salud y hasta político como en el caso de Ucrania en estos momentos. Si te gustó este episodio y te dejó pensando tanto como a mí, compártelo con alguien con quien crees que también puede llegar a interesarle. Te recuerdo que nos sigas en Instagram y en Facebook, que estamos como Biótica para Todos. Y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Les mando un abrazo. Chao.